Oiga, ¿a usted por qué le dicen chola? Esa es una historia bien larga. Sí, pero acórtela. Don Gonzalo Gutiérrez, un célebre y extraordinario maestro de escuela, cuando éramos los grandes del barrio Versalles, los grandes vagos del barrio Versalles, escuela donde nosotros estudiábamos y en la granja además, determinó un día que Nelson Sabogal Vázquez tenía que llamarse Cholagogue Indio de Osgud, ¿Qué es eso? que era un remedio que el Ministerio de Salud repartía en toda esta zona para prevenir la malaria y la fiebre amarilla. ¿Y por qué le puso eso a usted? Porque él era el profesor de grupo y salió a una necesidad fisiológica. Yo guardaba los pequeños frascos que mandaba el ministerio para vendérselos a don Belisario Espina, que era el boticario de Calarcá. Y en el momento en que don Gonzalo regresaba, lancé un pequeño frasco de esos a un muchacho que estaba en primera fila. Uy, Y don Gonzalo, que nos quería tanto, cuando el pelado puso la queja, dijo, no, no ponga la queja, póngalo así como dice el frasco. Y yo estaba en medio de un grupo de vagos, de los más extraordinarios y clasudos de la clase calarqueña. Yo jugaba fútbol y era la figura del grupo en el deporte. Iban a verme en el estadio Las Palomas y siempre gritaban Cholagogue Indio de Osgud. Y en eso del manejo de la contracción de las palabras, que es cosa idiomática que usted conoce más que yo, como era muy largo, fueron haciendo la contracción hasta que determinaron que se podía llegar hasta Chola Y ahí lo para que quedara más y ahí cerca. empezó Chola, Nelson Sabogal Vázquez. Y tan extraordinario eso, mira Manuel, tan extraordinario y tan simpático que en Calarcá, cuando empezamos en La Voz de Calarcá hace muchísimos años, la gente preguntaba, ¿verdad que ese Nelson Sabogal Vázquez que habla en La Voz de Calarcá es el negro Chola? El que conocimos cuando Al pequeñito. contrario, exacto. ¿Usted dónde estudió en Calarcá? ¿En qué colegio? Primero con doña Matilde Buriticá en la escuela primaria, luego en la escuela Santander con don Tobías Bustamante y en la escuela Granja también con don Tobías Bustamante, con Humberto Jaramillo Ángel, ¿Y por qué cambió y luego en el Colegio Robledo. ¿3 escuelas? Sí, porque papá en ese tiempo era un hombre muy pobre y entonces tenía que estar cambiando cada año de lugar. Dicen algunos que a lo mejor porque no pagaba arrendo. Ajá. ¿Y luego en el colegio? En el Colegio Robledo, donde además fui maestro Donde estuvieron las grandes figuras de Calarcá. y donde se educaban los grandes señores de la ciudad de Calarcá y en donde tuve la oportunidad de hacer extraordinarios y maravillosos amigos. Pero bueno, eso del fútbol, pues usted era centro delantero, si no estoy mal, y hacía goles y... En ese tiempo era el 1, el 2, el 3 y el 5, que era la ubicación de los jugadores en ese tiempo. Empecé jugando de back centro, con Evelio Espina Salgado, además, que fue un Evelio extraordinario Espina Salgado, sí. y maravilloso abogado de la ciudad de Calarcá, con Alirio Líbano, que estuvo en el Independiente Santa Fe. Y luego de ser back centro, en un día que se lesionó un muchacho de adelante, un centro delantero, el entrenador vino de Chile, donde había estado vinculado al fútbol, y me cambió de posición. De back centro me ubicó como centro delantero y luego me rotaba como 8 o como 10. Pero usted era goleador. Tanto y tanto que me volví famoso en el departamento del Quindío por el número de goles. En el año de 1959, anécdota del fútbol bien bonita que muy poca gente lo recuerda, Manuel. 1959, Juegos Departamentales, éramos Caldas, y los Juegos Departamentales fueron en Santa Rosa de Cabal. Estábamos divididos por zonas, el departamento de Caldas. En ese 59, en Calarcá, le ganamos a la selección armenia, que era obviamente la casi campeona. Le ganamos en el Estadio Las Palomas 2-1, 2 goles de Nelson Sabogal Vázquez. Y en un partido preliminar en el Estadio San José, le ganamos a la selección Quindío 1-0. El despiporre, casi hay una lucha política deportiva en esta región, porque Calarcá había clasificado para ir a los Juegos Departamentales. Y no Armenia. Y la gente de Armenia se puso las pilas en ese 59
y lograron que la zona del Quindío fuera habilitada no para un solo representante de la ciudad de Calarcá en ese entonces, sino para que fuéramos Armenia y Calarcá al campeonato departamental 1959 en Santa Rosa de Cabal. Ole, Nelson, ¿y por qué nunca se fue para el Deportes Quindío? Sí estuvimos, mira que estuvimos en el Deportes Quindío 4 meses cuando Calonga fue entrenador del Deportes Quindío, estuvimos a prueba. 4 jugadores del equipo de Calarcá se nos favoreció con una posibilidad de estar en el fútbol profesional. Y luego, un poco más adelante, en el Deportes Tolima, cuando era José Inocencio Pérez, el director técnico del Deportes Tolima, tuve la oportunidad de jugar en un campeonato departamental en representación del municipio de Cajamarca y seleccionaron al negro como posible jugador del Deportes Tolima y estuve como 2-3 meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se quedó? No había patrocinadores, no había guías espirituales y éramos muy primarios en nuestra formación y en nuestra cultura y entonces pensábamos más en el sancocho y en la guapanela y en el desayuno de mamá y nos dio miedo y devolvíamos siempre a buscar en la casa las facilidades del hogar. Empezó a ser bombero. Exactamente. Empezó a ser bombero en Calarcá. Roberto Zuluaga, que era un enamorado del deporte del fútbol, que era capitán del cuerpo de bomberos, y Arturo Díaz Franco, me ofrecieron trabajo que de manera inmediata hube de aceptar. Claro. Y estuve como bombero permanente tal vez 5 años. Pero lo aproveché de manera extraordinaria y maravillosa, Manuel. Mire, había una biblioteca en el cuerpo de bomberos sencillamente extraordinaria. Digo yo extraordinaria para la época. Sí, claro, me imagino. La historia, los libros de geografía, de matemáticas, todas esas cosas que no había sido capaz de aprender porque no había ido a la universidad a formarme, pero que las podía adquirir a través de la lectura. Y hasta que no, absolutamente cierto, hasta que no me leí de manera total todos los libros de la biblioteca del Cuerpo de Bomberos en ese entonces, no me fui. Y me los leía, los turnos eran de 4 horas. Y los más favorecidos eran mis compañeros que me recibían en el turno. Yo hacía el turno completo porque siempre determinaba que tenía que leer una obra, un libro o alguna información interesante de las que había en la biblioteca. Pero desde el principio dije, hasta que no me lea la biblioteca del Cuerpo de Bomberos de Calarcá, no me voy de aquí. Siendo bombero empezó su relación con el padre Morales. Sí, en el Cuerpo de Bomberos los sábados el señor Zuluaga y el señor Díaz Franco salíamos a recorrer y a hacer campañas cívicas en una camioneta que tenía el Cuerpo de Bomberos y que tenía unos parlantes. Y el cura Morales hacía campañas en una camionetica Willys que tenía, salía al campo a recoger para sí, lo pertinente, sí, las ayudas y las colaboraciones de plata y en físico y de los plata, animalitos, las todo gallinas, lo que la gente quería lo que regalar. La gente le regalaba a la iglesia. Hice gran amigo con él y entonces él cuando iba y se pegaba también al almuerzo ahí en la casa de su hermana, me guiñaba allá, venía a comer que nos invitaron. Ajá. Pero con él también empezó usted algo que es lo más importante en su vida, la locución. Exactamente. Mire, coincidencialmente también, ya estábamos pensando en cosas de partidos políticos, etcétera, etcétera, y un dirigente de aquí, de la ciudad de Calarcá, que era muy importante en la época, escuchó la publicidad que hacíamos a través de la camioneta del padre Morales. Y le gustó la voz. Y dijo, ese muchacho sirve. Germán Gómez Ospina había sido designado hacía poco por Cecilia Latorre Mejía, director de la emisora, como director de la emisora, como director del noticiero, y me dijo, un sábado que me iban a mandar a Bogotá a que trabajara o estudiaba, porque aquí estaba de vago. Y él me llevó donde Germán Gómez Ospina y le dijo, este muchacho es el que habíamos hablado. Él me llevó donde Cecilia Latorre Mejía y el lunes ya empecé a trabajar. Pero no como locutor. No, señor, como locutor no, empecé como domicilio.
Era el que repartía Los mensajes. el que repartía los mensajes, las cartas, el que hacía los mandados internamente. Pero también usted empezó a escribir a máquina porque tenía que hacer escritos. Sí, claro, Germán Gómez Ospina dijo, le voy a ayudar, pero usted no sabe escribir a máquina, tiene que aprender a escribir a máquina. Y había un señor aquí, Héctor Arias, que le jalaba también a la cosa del deporte. Y me conseguí con don Héctor una beca para aprender a escribir a máquina en la academia de don Héctor, y entonces, obedeciendo lo que ordenaba o quería Germán, empecé realmente a escribir a máquina, porque era la única manera de que me dejaran hacer una noticia, escribir una noticia, hasta que Germán corrigiera y luego dijera a Germán, avancemos, está escribiendo noticias ya, haga un comentario larguito sobre alguna circunstancia social de la ciudad de Calarcá. Usted conoce más eso que yo, pues. ¿Quién le contó a usted toda mi vida, hombre? Diario del Quindío, La Patria, El Tiempo. ¿Cómo no? Pero el mejor de todos en mi satisfacción personal, El Espacio. El Espacio. ¿Cómo no? Porque en El Espacio también tenía unas noticias especiales. Y porque en El Espacio ocurrió de esas cosas que ocurren en la vida, Manuel. En El Espacio, en ese tiempo, Iván López Botero era casi que el segundo o el tercero del movimiento revolucionario liberal. Y en esos grandes debates del Senado colombiano, de la Cámara de Representantes, él empezó con la lucha para favorecer los cafeteros, y luego con la posibilidad de una ley del divorcio y con otra cantidad de cosas. Y siempre que se iniciaba un debate interesante en la capital del país, yo, déjeme mi léxico, que es cierto, pero me gusta utilizarlo, yo pescaba a Iván todos los viernes y los sábados con un gran amigo mío, con un hermano, con Eber Antonio Melo Campo, que era el alter ego de Iván en la cosa política. Lo capturaba aquí en su casa en Calarcá, y allá Iván me contaba todo, inclusive me contaba todo, no solamente eso, sino que él escribía y yo mandaba el comentario sobre los debates, y me hice famoso en El Espacio por la calidad y por la calidez del tipo de noticias que se manejaban, increíble, desde provincia a un senador de la República. Nelson Sabogal Vázquez, Al calor de un café. Ya regresamos porque vamos a unos cortos comerciales. Vecino, ¿para dónde va con tanto afán? A pagar la factura de la energía, porque nuevamente llegó Amigo Fiel, el programa que premia nuestra lealtad. ¿Cómo así? Vea, para participar en los sorteos mensuales, solo hay que pagar la factura a tiempo en las oficinas de recaudo EDEC, reclamar el cupón, llenarlo, depositarlo en la urna y listo, entra a participar en los sorteos mensuales. EDEC premia tu lealtad. Diligencia el cupón que entregamos en nuestras oficinas y participa por los premios que Amigo Fiel tiene este año. EDEC, la energía de nuestra gente. Vigilado por Superservicios. Autoriza Lotería del Quindío. Inscripciones para las metodologías presencial, virtual y distancia. Tienes hasta el 5 de junio para convertirte en uniquindiano, una experiencia que será para toda la vida. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Nelson, volviendo aquí al calor de un café, después de este pequeño receso, usted fue alcalde de Córdoba. ¿Y eso cómo fue? De esas cosas de la vida. Yo tengo que decir siempre que el Zarco de Galilea, que es íntimo amigo mío además, me ha dado todo lo que tengo. Y además me ha mimado de una manera extraordinaria. Mire usted, estábamos en el consejo de la capital del departamento del Quindío, con el senador López López, con el entonces gobernador de ese tiempo, que era Rogelio González, estaba Luceli García de Montoya, y en el consejo de Calarcá se requería urgentemente que hubiese una persona de confianza. Estoy hablando de esos triquitraques y
que había necesidad de regresar a Eben Antonio como secretario del Consejo de Calarcá porque había que hacer unas cosas. Unos cambiecitos normales que se dan siempre. Exactamente. Y de manera inmediata propusieron que si a Eber había que traerlo al Consejo de Calarcá. ¿A quién llevaban a Córdoba? Y de manera inmediata algún desocupado y dijo, pues lleven al negro para Córdoba de alcalde. Y duró 2 años y poquito. Yo quería aprender, que ha sido siempre uno de los puntales de mi vida, aprender y aprender. Y lo aprendí de mi abuelo además. Él decía, en cualquier sitio donde estés y donde sientes y donde puedas mirar a la gente y escuchar a la gente, tienes que aprender. Esa es una razón de vida, hay que aprender. Yo decía, ser alcalde debe ser sabroso, debe ser difícil, debe ser bueno, debe ser fácil. Pero un principio hay, que recababa mi abuelo, pero hay que hacer amigos. Cuando uno entre a una posición o haga una tarea o una labor, debe retirarse con más querencia que la que entró y con más amigos de los que entró a ejercer la responsabilidad pertinente. ¿Cómo llegó a conocer a Merardo Garay? Bueno, Merardo Garay González, por varias circunstancias. Primero, porque era un magnífico y extraordinario bebedor como yo. Sí, bebedores empedernidos. Empedernidos y magníficos bebedores además, no al estilo de Pildorita ni al estilo de un poco de amigos nuestros que se toman uno y parece que se hubieran metido 10 botellas. Merardo y yo éramos magníficos contertulios, invitados además a reuniones. En ese tiempo los periodistas, y lo digo con inmenso orgullo, podíamos ir al Club América y al Club Campestre invitados por los señores socios de esas entidades porque les fascinaba además escucharnos. Siguen siendo muy amigos, claro. Pues seguimos siendo extraordinariamente amigos. Merardo, además de ser, como dije, un extraordinario cambiador de conceptos y de frases, porque Merardo es un profundo conocedor del idioma, fue sindicalista además. Y violento. Pues, violento en el sentido de que era bastante claro, fuerte como sindicalista. No, exactamente. Un sindicalista extraordinario de la cadena Caracol. Fue reconocido a nivel nacional como un hombre, como usted dice, supremamente fuerte e interesante e importante. Pero no solamente eso, sino que después de que dejó el aspecto de los controles y la grabación, en donde fue una figura destacadísima de Caracol en el país, se nos volvió poeta. Merardo escribe canciones, ha escrito canciones. Sí, claro. Merardo y su programa que cumplió 50 años. Exactamente. La música. Merardo hace versos además. Bueno, Nelson, Wilson Rúa Bedoya llegó y nos fuimos para Radio Ciudad Milagro. El niño. Él apareció como un niño y también por arte milagroso. Donde estaba la clínica la otra vez, ahí había una serie de restaurantes muy agradables y muy nuestros, ¿no? De la cosa nuestra, entonces invitaron allá a que almorzáramos. Y a la salida del almuerzo había un carro Willys, verde, con un señor invitando a algo político en el municipio de Circasia y en Armenia, con una voz lindísima. Y el gerente Pacho me dijo, Nelson, ¿quién es ese señor? Y le dije, Ni idea, porque no lo conozco. Le dije, pero en 15 minutos le digo quién es, dónde vive y qué hace. Y así fue. Me dijo, invítalo mañana a la emisora que quiero grabarle. Y si su tono es igual o parecido al de ese micrófono, de ese carro, lo arreglamos. Y así fue. Así iniciamos con Wilson Rúa Bedoya una carrera de hace muchísimos años de amistad, de familiaridad, de estar en las 2 emisoras más prestigiosas de ese tiempo, en Armenia, Ciudad Milagro, Transmisora Quindío, en donde gastamos, porque la gente dice, ¿cuánto te falta? No, hemos gastado, donde gastamos 25 años en una y gastamos 12 años en la otra. Usted ha tenido muchas oportunidades fantásticas en sus trabajos, en todas estas relaciones, pero tuvo una segunda oportunidad con el infarto. ¿Cómo fue el infarto? Salimos a hacer el noticiero en La Voz de Armenia en las horas de la mañana.
Y cuando inicié la lectura del noticiero, me sentí que no era capaz. De manera inmediata nos trasladamos a la clínica a ver qué pasaba, qué sucedía. Y era simplemente el infarto, cateterismo, aprovechando circunstancias de engranaje nacional con gente del departamento del Quindío, orden de manera inmediata a Cali, un infarto que no podían dejar que se llevara definitivamente todo el cuerpo del pobre negro. Así fue lo del infarto. Breve, tremendo, montada en ambulancia aquí en Armenia, directa a la ambulancia a la clínica de Occidente en la ciudad de Cali, y pare de contar de ahí en adelante todo lo que pasó. Porque después ya dejó de beber, se calmó mucho y... No, pues de manera total, Manuel. Ahora que habla del Zarco de Galilea, ahora está más cercano al Zarco de Galilea, ora más, va más a misa o sigue igual. No. Porque usted ha sido muy católico. Mire, oro más que anteriormente, sí, porque me queda más tiempo. Pero desde muy niño siempre podía pelear con el Papa, podía pelear con todo tipo de santos, menos con Chucho. Me arrodillaba donde hubiese necesidad de arrodillarme, le pedía sobre lo que tenía sí o no que pedirle, pero era un devoto extraordinario y maravilloso del Santo de Galilea, del Zarco de Galilea, y sigo siendo lo mismo. Lo adoro, lo quiero, pienso que me ha salvado en 10, 20 ocasiones de hacer cosas malas que no tenía por qué hacerlas, de guiar el conducto familiar, de hacerme pensar de manera distinta en la concepción de la vida, de saber elegir qué debo hacer o qué no debo hacer. Porque ¿a quién le va a caber en la cabeza que Nelson Sabogal Vázquez, un muchacho que nació en Calarcá y que fue al barrio Versalles a la escuela Santander y que estuvo en la Girardot y que estuvo apenas en el Colegio Robledo, tenía la oportunidad posterior de haber sido director de Coldeportes cuando la dirección se nombraba y se determinaba en la capital del país, que iba a ser diputado del departamento del Quindío con una cantidad de votos que no sabíamos de dónde habían salido o que íbamos a tener que ir a reclamar a la gente porque nos habían robado otra cantidad que nos adjudicaban sin haberla podido contar, etcétera, etcétera, que iba a ser alcalde del municipio de Córdoba, que iba a ser concejal del municipio de Córdoba, concejal de la ciudad de Calarcá en varias ocasiones. La palabra Rosita, ¿qué significa para Nelson Sabogal Vázquez? Rosamelia Vázquez Valencia, mi señora mamá, adorable, extraordinaria, una mujer maravillosa que tuvo 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres. Y ahora hablemos de otra Rosita. Y la de ahora fue que el mismo Zarco de Galilea un día dijo: a este reino no lo puedo dejar solo ni lo puedo abandonar. Tanto que me ha molestado, tanto que me ha jodido, de tantas partes que lo he tenido que sacar hasta de las mechas, ya no más. Y determinó que me la iba a presentar, que la iba a atravesar en mi camino, que ya era un camino bien largo además. Y me la entregó, como decían los viejos ahora tiempos, con chiritos y todos. Y transformó, ella sí, a través obviamente del Zarco, transformó esa vida que usted acaba de anotar, que es absolutamente cierta. Ni volver a fumar, ni volver a beber, ni volver a trasnochar. No porque me haya convertido en un pendejo, como suelen decir mis amigos, no, al contrario, porque determiné que tenía que ser un hombre juicioso. Yo siempre el pobre negro jodido, hasta que llegué y encontré a Rosita, que fue la que definitivamente le dijo: la dirección es distinta, mi querido señor. Usted se va por acá porque vamos aquí a hablar las cosas y a cambiar mucho. Nelson Sabogal Vázquez, mil gracias por haber estado con nosotros. No, al calor de un café. Ha sido una charla muy rica, muy agradable. Al contrario, felicitaciones y agradecimientos a ustedes que por lo menos se acuerdan de las gentes que todavía tenemos que contar algo de la vida quindiana, del progreso y el desarrollo, y a ustedes les queda la responsabilidad de seguir manejando el balón
para hacer tantas cosas lindas y bonitas que quedan. Si usted es primo hermano de Marta Moreno Sabogal y de Manuel Aníbal Moreno Sabogal, ¿por qué no es primo mío? Yo no sé. Si ellos son los dos primos más lindos y más queridos que tenía papá. Pues yo no sé, yo lo que sé es que todo el mundo me dice, ¿usted qué es de Nelson Sabogal Vázquez? Y yo, amigo. ¿Son familia? No, todavía no sabemos. Pero ¿sabes qué dice Robinson? Que siquiera no soy primo tuyo. Dejémoslo así, dejémoslo así.